bienvenidos a Boom Easy, un podcast que compartimos con Lionel Sánchez, Lionel con doble L, me acaba de aclarar. Entonces me gustaría un poco empezar preguntándote, ¿quién es Lionel? Bueno, pues yo soy un chico de 27 años de aquí, de Las Palmas, sin mucho más que explicar. Te diría como algo especial mío, que lo que me mueve en mi vida y es algo que tengo como muy claro es la fotografía, la música y correr. Correr me encanta. El deporte en general, pero correr es como mi pasión diaria y es mi terapia también. Y siempre hablo de estas tres cosas como mi triángulo, sin el que no puedo sobrevivir incluso. Y ese soy yo básicamente. Yo estudié producción audiovisual. ¿Aquí no? No. Bueno, sí, mentira, aquí. ¿Sí? Aquí. Claro, ¿Pero en el luego poli? me fui fuera. Sí, en el poli. ¿En el poli? En el Yo poli, estoy en en el el poli. poli. Ah, ¡Ole, qué guay! vale. Pues yo hice produ, luego me fui a vivir fuera. Estuve en Inglaterra. Y ahora estoy haciendo un máster en marketing digital. ¿Y qué tal? Yo lo terminé. ¿Sí? Sí, Yo estoy súper contento, la verdad. genial. Dedícate a ello por mí. Yo lo abandoné. Pero guay, ¿estás contento? ¿Te gusta? Sí, la verdad que estoy súper contento. Y bueno, pues lidiando con lo que me toca, que es un poco por lo que estamos aquí, que es una leucemia que me cogió un poco de sorpresa. Yo estaba muy metido en ese triángulo mío de fotografía, música y deporte. Y de repente un día pues me encontré con que mi cuerpo no estaba funcionando como yo creía. Pero lo típico, al final uno está metido en la rutina y entre toda la locura de la rutina pues no te imaginas que te pueda estar pasando algo realmente malo. Y yo soy, creo que lo contrario a esas personas que se preocupan demasiado por las enfermedades. Vale, o sea, no eres hipocondríaco. Exacto, soy el anti. El anti-hipocondríaco, Sí. ¿Analítica cada 2 años o más? Total. Cuando me tocó hablar con mi médica de cabecera, bueno, yo no me sabía ni su nombre ni me sabía nada de ella. y es eso, pues al final yo estaba muy relajado y ya cuando te empiezas a hacer pruebas, pues pones un poco los pies en la tierra. Y yo empecé notando que mi cuerpo pues tenía un cansancio que no era normal, dolores de cabeza, tuve COVID y fue un COVID, yo había tenido 3 veces COVID y nunca lo había sentido tan mal. Entonces dije, aquí pasa algo. Esto no es COVID. Esto no es COVID. Entonces, sí. Y nada, pues me tocó una leucemia mieloide aguda, que es una enfermedad de la sangre, un cáncer de la sangre. Y ahora voy por episodio 2. Episodio 2. Sí, tuve Que mi trasplante de médula. Estaba yo comentándole porque escuché el podcast que tiene con Cobo, que lo recomiendo que lo escuchen porque dice que ha cambiado un poco la perspectiva de la enfermedad desde ese momento. Entonces lo invito a que lo escuchen. Y todo esto lo acabo de decir yo porque esto me pasa mucho, ¿vale? Fatal. Sí. Y hablabas de el momento en el que te hacen esa analítica, sale mal y te tienes que repetir la analítica. Pero ¿cómo transcurre ese día? Yo siempre me gusta preguntar el día que tú piensas que es un día normal, que no va a pasar nada mañana. ¿Cómo transcurre ese día? Claro, o sea, bueno, primera vez que me detectan la enfermedad, yo tenía que entrar al trabajo 1 hora más tarde, entonces iba súper apurado, voy al centro de salud, me hago la analítica y corro para el trabajo. Eso fue un día totalmente normal. Y justamente al día siguiente me llamaron del hospital. O sea, no tardaron ni un día en ver mi analítica. Normalmente siempre, cuando te haces una analítica, te dicen, mira, vente dentro de 10 días o 2 semanas. Nada, al día siguiente, hospital insular, necesitamos verte porque tu analítica, la que te hiciste ayer, no es normal. Entonces ya, pues, yo tenía que ir a trabajar, fue llamar a mi jefe y decirle, mira, lo siento, pero me están llamando del hospital, necesito ir. ¿Qué fue lo que sentiste? O sea, ¿cómo recibe tu cuerpo esa noticia? ¿Se alarma o, bueno, a lo mejor salió algo raro? Te lo juro, o sea, soy el anti-hipocondríaco, entonces estaba muy, muy tranquilo. Vale. Incluso no se lo dije a nadie, porque digo, bueno, tampoco me gusta alarmar sin necesidad, igual es eso, que salió algo mal y ya está. Pues nada, llego al hospital, me repiten la analítica y había empeorado con respecto al día anterior. Y me dijeron, mira, no es seguro que estés en la calle, necesitamos que te quedes en el hospital, que te quedes ingresado. Y ahí sí me preocupé un poco. Digo, ¿esto qué puede ser? Una compañera del gimnasio me había dicho que podía ser anemia. Y yo digo, bueno, a lo mejor es una anemia grave. Bien. Y hablando con la hematóloga en ese momento, en urgencias, me dijo, en principio tienes una anemia grave, eso está claro, porque todos los valores de la sangre están bajos. Necesitamos meterte sangre. ¿La leucemia viene acompañada de anemia? Esto es lo que desconozco, lo pregunto porque... Cuando se manifiesta de forma avanzada, sí. Vale.
porque al final es una enfermedad de la sangre y nuestra fábrica de la sangre es la médula ósea, que está dentro del hueso. Y si se manifiesta, la enfermedad empieza a manifestarse en la médula ósea y luego se va al corriente sanguíneo, cuando ya está extendida. Vale. Cuando va al corriente sanguíneo, pues ya se te empiezan a bajar los valores. Que no significa que si se te baja el hierro, a la gente que se le baja el hierro y que no se asusten. Porque tengo una amiga que es hipocondríaca ¿sí? y que es fiel oyente del podcast. Tranquila. Con Vamos a Gary encender se la puso velita fatal para que se relaje ella desde la casa. Le va a dar un infarto cuando escuche ¿En serio? esto. Vamos. Vale. Entonces, antes de que se vaya nadie, me encantaría entrar en detalle con el tema de la donación. Claro. Porque yo siempre he pensado que lo que hay que donar solo es médula ósea. Pero descubrí contigo que no, que también puedes donar sangre y la sangre ayuda en parte a... Claro, al final todo se puede donar, hasta, bueno, no sé si las uñas todo. Y los dientes, eso no sé, pero todo se puede donar, sí. sí. Y sí, Bueno, y obviamente, sangre. porque hay muchísimas personas que, al final, la médula ósea se puede donar desde los 18 hasta los 40 años, y yo a todas esas personas que no están dentro de ese rango de edad, obviamente si eres menor de edad no puedes, pero si estás por encima de los 40 le digo, vale, vete a donar sangre, porque cuando donas sangre, además se pueden sacar bolsas de plaqueta de esa misma sangre. Y las plaquetas, para nosotros los que estamos, bueno, y para muchos pacientes que tienen una operación, una enfermedad, eso es lo que te ayuda a recuperar tus heridas. Cuando te haces una herida, lo que te las cura son las plaquetas. Vale. Y si donas una bolsa de sangre, se pueden sacar una bolsa de sangre y 2 bolsas de plaquetas. Y media bolsa de plaquetas. Entonces, al final, sangre y plaquetas casi que si estás sano puedes donar durante toda tu vida. Y vamos, que yo se lo digo a todo el mundo, vamos. Es importante Sí, donen médula, que donen sangre. Sí. Y bueno, hay personas como yo que no llegamos a los 50 kilos y no podemos donar. O por Vale, lo menos cada claro. vez que he querido, no, es que no, pesa 50 kilos. Sí. Así que nada, tengo la esperanza que cuando engorde, que seguramente toda mi familia ha engordado, pues ahí donaré. Pero que lo sepan que si no llegan a 50 kilos, pues que no pueden donar. Sí, hay como un par de cositas que hay que tener en cuenta, tema tatuajes, piercing. Y que no sea fumador tampoco, ¿no? Tema se tabaco, yo por ahora no he escuchado ninguna Vale. retención. Es verdad que no tengo mucho entorno fumador, Bueno, vayan a donar. No y ya fumen. si a ellos le dicen que no, y no fumen. Sí. Vamos, pero básicamente los valores son, si te haces piercing o tatuaje, tienes que esperar 3 meses si eres hombre, 4 meses si eres mujer. Si eres diabético no puedes donar. Si tienes sobrepeso o alguna enfermedad cardiovascular tampoco. Para médula, si sobrepasas los 40 años tampoco. Básicamente son los valores, tampoco son muchos. Cualquier persona sana puede hacerlo. Vale. Sí. Pues quería eso. Aclararlo un poquito. Aclararlo al principio por si alguien nos tiene que abandonar en algún momento. Y volviendo a ti. Ujú. Cuando llega el momento, palabra cáncer. ¿El momento hipocondría sale? ¿El no sale? O sea, me gustaría saber cómo funcionó tu mente en ese momento. Pues yo era un ignorante de lo que era la leucemia, entonces no tenía ni idea. Y claro, cuando me ingresaron en el hospital, pues me empezaron a ver médicos, me empezaron a hacer pruebas que yo no asociaba a nada. Normalmente desde que te hacen una punción medular, ya tú dices, aquí esto es blanco y en botella. Pero yo no había ni siquiera yo no había leído del tema, mi médica me había dicho, cero Google, no mires Google, háblame a mí. Y a lo mejor es lo que le recomiendo a todo el mundo con todo, no se fíen de Google. Entonces me empezaron a hacer la punción medular, me empezaron a hacer pruebas, me empezaron a hacer TAC. Y cuando me dijeron que tenía leucemia me quedé igual. Pero cuando me dijeron que tenía un cáncer de la sangre, pues me cambió la cara. Me cambió un poco la cara. Y cuando ya me nombran, al final cáncer y quimio son 2 palabras que a la gente pues ya le tiran un poco para atrás. Y sobre todo de cara a la quimio sí lo pasé mal, porque yo no sabía lo que me iba a encontrar. Y recuerdo mucho la noche antes de empezar con la quimio, que no dormí nada. No dormí nada, porque sabía que empezaba al día siguiente. Y ahí ya googleaste, ¿no? No googleé, porque sí me había dicho la médica que al final la palabra quimio engloba muchísimos tipos de tratamiento. Desde unas pastillas hasta un pedazo de tratamiento por vena. Entonces, googlear no tiene mucho sentido porque al final yo compartía planta con 20 pacientes y esos 20 pacientes teníamos un tratamiento diferente y todos teníamos una leucemia. Entonces no tiene sentido. Pero sí que es verdad que de madrugada, esa noche, antes de empezar, llamé a la enfermera. Yo no tenía nada, yo estaba bien, pero llamé a la enfermera y ella enseguida vino, Lío, ¿te pasa algo? En plan, a las 4 de la mañana a llamar al timbre. Le digo, me acuerdo, Lorena, si lo ves, pues le dije, no puedo dormir, es que mañana empiezo quimio. Me dice, tranquilo, Lío, mañana no vas a sentir nada.
llevas días con suero y con otros medicamentos, es lo mismo, vas a sentir lo mismo. Los efectos de la quimio se manifiestan con las semanas. Pero mañana va a ser un día normal. El color de la bolsa que te van a poner cambia, porque la bolsa es naranja, pero el resto va a ser igual. Entonces yo dije, bueno, no voy a dormir tampoco. ¿Cómo de igual fue? Sí, al final no significa igual. nada. Sí, Vale. cambia el procedimiento, pero no significa nada. Ya cuando pasan 15 días, 10 días, que es cuando empiezan a tener síntomas, Vale. ya te ves un poco en la mierda. Vale, yo te había Pero entendido antes que tú sentiste los síntomas al día siguiente. en este segundo tratamiento, sí. Claro, yo nunca había tenido síntomas inmediatos hasta esta segunda recaída, que es por la que estoy pasando, que tuve náuseas, pero nunca había tenido síntomas inmediatos. Siempre tarda, mínimo una semana. ¿Y era el mismo tratamiento o había No, o sea, no, ha no, no, cambiado? cambia 100%, porque el estado en el que yo entré la primera vez que me diagnosticaron es muy diferente al estado de ahora. Porque imagínate que si tú eres una persona normal como yo, antihipocondríaco, que se pasa meses sin pasar por el médico, pues ya yo estoy alargando el estado de la Claro. enfermedad. Cuando llego al hospital, supuestamente yo no podría ni estar en la calle, porque estaba con los valores muy... la enfermedad, lo que expliqué antes de que la enfermedad se empieza manifestando en la médula ósea y luego se extiende al corriente sanguíneo, yo estaba mal en médula y en corriente sanguíneo. ¿Y a nivel inmunológico? Estaba bajito. Por eso me decían que era peligroso que yo estuviera en la Para calle salir. y cualquier virus pues te tumba. Es más, cuando entras al hospital insular con una enfermedad de la sangre, con una leucemia, estás en aislamiento. Estás aislado. Yo recibía visitas de mi madre y de mi hermana con un EPI y no me podían tocar. Bueno, mi madre me masajeaba los pies, lo tengo que decir, y vamos, esos masajes de pies se han quedado. Esos masajes de pies empezaron Para toda la cuando vida. entré al hospital y ya lo tengo con mi madre siempre. Pero que entras ya con bastantes restricciones porque cualquier virus que venga de la calle Sí, te vamos, deja te deja fatal, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, claro, yo esa primera vez entré bastante mal y empecé tratamiento. Y claro, yo nunca había recibido un tratamiento, nadie ha recibido un tratamiento tan heavy de primera. Al final, paracetamol y ibuprofeno y estas cosas. Pues claro, el cuerpo se vuelve loco porque no está acostumbrado. Conforme pasan los ciclos de quimio, el cuerpo genera una tolerancia y ya los Vale. síntomas van disminuyendo. La primera vez, pues, el cuerpo se te pone fatal. O sea, tienes todos los síntomas juntos. Físicamente, yo siempre digo que mi primer ciclo, yo tuve 4 antes del trasplante la primera vez. Mi primer ciclo fue el peor físicamente y el último fue el peor psicológicamente. Porque en el primero yo todavía no había aterrizado en la enfermedad. Hay personas que al instante ya se derrumban y hay otras personas que necesitan como un tiempo para asimilarlo. Yo tardé meses en darme cuenta, pero creo que me vino bien para físicamente la primera vez coger lo que viene y ya está. Pero cuando ya llevaba 7 meses en el hospital y ya me quedaba un solo ciclo y en lo que me esperaba era el trasplante. También va ligado, ¿no? ¿Eh? O sea, yo creo que va ligado en todos esos meses a nivel físico. Tú irías bajando poquito a poco, y eso era algo que te acompañaba. Físicamente, es verdad que hay como una degradación física, Ujú. pero realmente estás más sano. Porque la quimio, en esa primera vez de la enfermedad, la quimio lo que logró fue eliminar la enfermedad de mi corriente sanguínea y yo solo la tenía Ah, en vale. médula. Vale. Realmente, mi primer trasplante, lo que se busca es con la quimio eliminarla del corriente sanguíneo y con el trasplante eliminarla de la médula. Entonces Vale. te quedas limpio. Primero corriente sanguíneo y luego médula, que es la fábrica de la sangre. ¿Y Por cómo fue eso, ese trasplante? mmm, ¿Cómo es? No sé cómo funciona. O sea, ¿duele? ¿No claro, duele? ¿Cómo es? no duele, no No duele, no duele. duele. Vale. Es súper, súper sencillo. Es más, justo esta semana que fui en el hospital, me encontré a una paciente que me estaba preguntando porque tenía el trasplante en unos meses y se quedó súper tranquila porque primero yo tuve un autotrasplante esa primera vez, que es que como me eliminan la enfermedad del corriente sanguíneo, de ese corriente sanguíneo me pueden sacar células madre mías Vale.
ellos las congelan, me tienen que dar una quimio especial y después de esa quimio especial, pues te ponen mis propias células madre. Vale. Sí, funciona así. Y claro, realmente lo que te hacen es, tienes un catéter y ellos tienen unas inyecciones preparadas que te las van inyectando. Pero ya estaba no estaba ni siquiera en un quirófano ni nada, estaba en mi habitación viendo un documental con la enfermera y si estás mega conectado por si, por ejemplo, yo qué sé, pues si se te suben demasiado las pulsaciones o si te cambia la tensión arterial o lo que sea. Pero que vamos, es un procedimiento de 2 horas que no sientes nada, no sientes dolor. Vale. No sientes dolor, porque todo es mediante el catéter y es mediante inyecciones en el catéter. O sea que no es indoloro y es un proceso corto, tarda unas 2 horitas. Vale, hombre, es esperanzador que te digan, mira, no tenemos Sí. que buscar donantes, sino que Claro. tú mismo Sí. vas a poder generar ese trasplante. Claro. Pero cuando ya no existe esa opción, cuando hay que buscar donante, Claro. A ver, yo te digo, yo lo pasé mal porque en todo este proceso ellos valoraron las 2 opciones, porque mientras estás en quimioterapia, realmente los médicos nunca saben si puedes ir con autotrasplante o con donante. Entonces ya empiezan a hacerles pruebas a mis familiares para ver si hay una compatibilidad. Y cuando me le hicieron esas pruebas, mi hermana, que es como porque al final en el árbol genealógico, los hermanos son los más compatibles porque compartes sangre con tu padre y con tu madre. Pues mi hermana es compatible al 50% conmigo. Entonces cuando me dijeron eso, pues me dijeron, si vamos con donante, será con donante anónimo, probablemente porque tu hermana no es ideal. Y claro, pasó un mes entre esa noticia y que yo supe que me iban a hacer un autotrasplante. En ese mes yo lo pasé mal porque digo, si me toca esperar por donante, es un procedimiento que no depende de mí, ni de los médicos, claro, depende de la gente. Y me conciencié bastante. Luego, por suerte, esa primera vez fue autotrasplante. Pero sí que dije, joder, me imagino, me pongo en la piel de los pacientes que esperan por su donante. Es entrar en tierra desconocida, no sabes lo que te espera. Y al final, pues eso, el autotrasplante tiene un riesgo, o sea, un margen de éxito muy grande. Pero por desgracia siempre hay un margen en el que puede que no funcione tanto y es lo que me ha pasado ahora, que tuve una recaída. ¿y cómo enfrentas la recaída? A nivel psicológico, o sea, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te lo dicen? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo fue? La parte positiva es que una vez ya has tenido cáncer una vez, pues ya estás en un control casi mensual. ¿Cuánto pasa del primer diagnóstico al segundo? Bueno, tengo que decir, no sé si podemos hablar de fechas, pero hoy 5 de junio hago 1 año de mi primer trasplante. ¿Vale? Entonces, a mí me diagnosticaron, bueno, ese trasplante fue el 5 de junio de 2023 y a mí me diagnosticaron la recaída en marzo de 2024. Vale. Pues Lionel van a ser 3 veces. Su cumple, el 5 de junio, y el día que te vuelvan a dar el alta, vas a nacer 3 veces. Es más, mi cumple es la semana que viene. Venga, pues. A ver Y si yo te cuando da estaba en el alguna hospital, alguna juro buena que cuando noticia. estaba en el hospital, porque al final mi madre me preguntaba qué quería para mi cumple. Yo estaba en el hospital, yo pasé tanto la Navidad como casi todas las fechas de vacaciones las pasé en el hospital y mi cumple también. Y mi hermana me preguntaba y tal, y yo le decía, mi regalo es el trasplante. Y ahora que estoy esperando por donante también, es como Una médula para Lío. mi regalo es Te voy el... a llamar Lío, me ha Sí, encantado sí, lo de sí, sí, Lío. sí, 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 Bueno. Lío, León, mis amigos me llaman León, como quieras. Qué chulo. Al final mi regalo fue el trasplante en junio de 2023 y si aparece el trasplante donante en junio de 2024, pues será mi regalo también. Al final es lo que... ¿Y cómo te enteraste de la segunda vez? ¿O qué siente tu cuerpo? O sea, ¿tú te sentías totalmente tú cuando te recuperas con tu autotrasplante? Te diría, la segunda vez, eso, ya entras en un control y yo ya llevaba muchísimos controles, como te digo, desde junio que salí del hospital, ya empiezas a hacer vida normal, empiezas a recuperarte físicamente, porque los efectos del trasplante, sí es verdad que tardan en recuperarte. Y empecé empecé a correr, vamos, físicamente empecé con un entrenador, la mejora fue increíble en cuestión de meses.
Y al final salgo de mi primer trasplante en junio de 2023 y hasta marzo de 2024 pues pasan muchísimos meses de por medio y ya yo psicológicamente empiezo a salir de la enfermedad. Es decir, empiezo a tener muchas pruebas que son positivas. La médica me sigue diciendo, todo va bien, todo va genial. Durante el resto de 2023, llega 2024, enero, y nada, todo va muy bien. Entonces ya yo voy al hospital súper relajado. Con el hype. Claro, digo, esto está hecho ya, esto fue un susto, y siguiente página, y ya está. Pero claro, yo llego un día normal, que me toca mi analítica y me consulta con la doctora, tan tranquilo, y de repente cuando entro a la habitación, a la consulta, le veo la cara pálida a ella. Y claro, a mí me asustó un poco. Porque justo esa semana ellos me suelen pedir analítica y luego consulta. Y esa semana me pidieron analítica y luego me llamaron para repetir analítica. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor salió mal, o se les perdió algún tubo o lo que sea. Pues fui, me repetí la analítica y luego tuve mi consulta a los 2 días, 3 días. Y a mí lo de las analíticas me extraña un poco, pero no le da importancia. Soy anti-hipocondríaco. Que funciona, funciona. Por un lado, a veces te relajas de más, pero por otro lado, es que la hipocondría, o sea, es que las personas hipocondríacas sufren demasiado. Sí, viven mucho en el futuro. Ya. Te pones en muchas situaciones en las que no hay que ponerse. Bueno, pues cuando yo entro y veo su cara pálida, me cambió la percepción de cómo estaba la cosa. Y me dijo, tengo una mala noticia. Te he mandado a repetir analítica porque esa analítica que te has hecho ha dado positiva otra vez. Esto es una recaída. Y quería asegurarme, quería ver realmente que todo estaba... que era real lo que estaba viendo en analítica y tienes una recaída. Entonces, cuando me dijo eso y cuando me dijo que necesitaba otro trasplante, pues automáticamente mi mente se trasladó a esos 7 meses de ingreso de la primera vez, al aislamiento, a no poder ni tocar a tus seres queridos y a todo el sufrimiento de la quimioterapia, que eso no te lo quita nadie. Empiezas a recordar el dolor, la incomodidad, el no estar en tu casa, el dormir mal. Y estuve como un mes que no me lo creía. Incluso estuve muy enfadado con todo el mundo, con mi entorno, conmigo y porque es complicado. Al final, yo pienso que los pacientes, cuando uno padece una enfermedad, se siente muy incomprendido. Muy incomprendido. Y al final el entorno intenta consolarte, pero es muy difícil que se pongan en tus zapatos. Te diría que es imposible. Hasta con los médicos, que lo ven todos los días. Y a veces cuando queremos ayudar a alguien no sabemos hacerlo bien. O no sabemos hacerlo desde el punto de vista tuyo de qué es lo que necesitas. Claro, eso me gustaría preguntártelo. ¿Tú eres capaz de transmitir a los demás lo que tú necesitas? Lo he aprendido mucho. Vale. Lo he aprendido mucho y sobre todo en esta segunda vez. La primera vez yo trataba de no darle demasiada importancia a las cosas para que mi entorno no sufriera, pero claro, la sufría yo por dentro. Y sí, algo que he aprendido mucho en esta segunda es que me niego a tener que guardarme las cosas simplemente para que mi entorno esté mejor, porque yo necesito estar mejor también. Porque psicológicamente sé que lo voy a pasar mucho peor en esta segunda vez. Y dentro de mi bienestar necesito expresar lo que siento y decir lo que necesito. Y cuando hablaba con mis amigos, por ejemplo, todos eran muy positivos conmigo, con el tema recaída. Y yo les decía, es que no me está sirviendo de nada lo que me estás diciendo, porque no estás siendo realista conmigo. Parece que me estás mintiendo a la cara. Para mí me estás mintiendo a la cara porque esto es una mierda. Y no me lo estás diciendo. Si somos amigos, sé sincero conmigo. Y obviamente, decirle a tu amigo en una situación así que lo que le está pasando es una mierda, pues obviamente ellos no lo quieren decir. Pero es lo que es, y es lo que yo necesito escuchar. No significa que yo vaya a entrar en una depresión ni que vaya a venirme abajo, pero lo que siempre se dice de que tenemos que permitirnos estar mal. Puedo estar 2, 3 días, una semana mal y luego vuelvo a salir a la calle y afronto lo que me toca. Pero hay que llamar a las cosas por lo que son. Entonces,
sí he aprendido mucho a que cuando veo un problema en otra persona que está pasando por una situación difícil, ser realista con esa persona. Decirle, oye, es una mierda lo que te está pasando. Creo que el Mr. Wonderful ha hecho mucho daño, esa positividad tóxica. Uf, Es que es no un ayuda. autoengaño. Sí. Es un autoengaño. Y la vida es dura. Y nos toca pasar por situaciones que son duras. Y a veces, desde que te pones en un mínimo de pesimismo, Mm. ya te dicen, es que estás siendo pesimista, es que no tienes que pensar así. Oye, hay que ser realista con las cosas. Afrontar las cosas de forma realista no significa que yo no piense que vayan a salir bien. Pero muchas veces hay una diferencia entre el sufrir por una situación y el saber gestionarla. A veces cuando hablas de un problema que tienes, la gente intenta gestionarte ese problema. Y tú lo que quieres es consuelo. Simplemente ser escuchado. Claro, Solo eso. claro. Ahí está la diferencia. Cuando te dicen, Lío, pero vas a por el trasplante. Ya te están diciendo que vas a tener trasplante. Y ahí yo lo Pero sé. es que ellos lo entienden como un consuelo. Claro. Ellos entienden eso como un consuelo, entonces, bueno, pues te intentan ayudar desde lo que ellos piensan que es ayuda. Pero en realidad no es Sí. la ayuda que tú necesitas. Sí, sí, Es la sí, sí, ayuda sí, que sí, sí. te está en parte perjudicando también. Total, total. Y eso, al final con mi entorno de amigos pues no me ha costado tanto porque lo han entendido súper bien y súper rápido. Y vamos, el entorno es súper importante y yo tengo un entorno muy bueno. Y con la familia pues me ha costado un poco más también, sobre todo con mi madre, porque a mi madre no le gusta nada verme llorar, por ejemplo. Y esta última vez que yo no me aguanté las lágrimas, ella siempre me preguntaba pero ¿por qué lloras? Y yo le digo, mamá, porque lo necesito, déjame llorar. No significa que esté mal. O sea, estoy mal. No significa que vaya a estar mal toda la vida. Tú también lloras. Mm. Y justamente esta semana que estábamos en el hospital y empezamos a hablar de cosas, ella se echó a llorar. Yo le dije, pero mamá, relájate. Me dijo, tú me dices a mí que tú quieres llorar cuando lloras. Y yo quiero llorar cuando tengo que llorar también. Me estás recordando ahora mismo los procesos de coaching. Por ejemplo, ahora Sí. acabas de decir el por qué. El por qué Sí. lo evitamos. O sea, ya no se dice por qué, se dice Ya. para qué. Entonces Ya. tú ahí podrías gestionarlo no desde el juicio que te está Ya. haciendo alguien porque te está viendo llorar. Entonces, me acabas también de recordar, cuando Ya. alguien llora, enseguida le decimos, tranquilo. ¿Qué dices, muchachos? Sino lo que tienes que decir, ¿qué sientes? O sea, reforzar Ya. esa tensión. Sí, 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 sí. O sea, que tu madre ahí estuvo avispadita. Vamos, se cogió me tu- dejó callado, me dejó callado. Digo, mira, mira, aquí tienes el hombrito para que llores. Pero es un trabajo constante. O sea, esto no es, me aprendo la lección y ya lo aplico de por vida, sino la sensibilidad hay que trabajarla, la empatía hay que trabajarla constantemente y nos equivocamos siempre. Yo me equivoqué ese día con mi madre y me seguiré equivocando. O sea, que hay que asumir un poco eso también. Pero vamos, que la sensibilidad al máximo ahora, en esta segunda vez. Me imagino. Sí. Te quería preguntar por radio. ¿Te hacen radioterapia o solo quimioterapia? Solo quimio. Vale. Yo todavía no he conocido a un paciente de hematología que tenga radio. Creo que eso es más onco, que son los otros tipos de cáncer. Vale. Oncología. Pero vamos, que Porque igual esto lo se le hay. llama hematología, no es oncología. O sea, tú estás Es vale, diferente. vale. Es hematología y oncología. Al final, en el hospital se comparten las consultas y todo, pero oncología son los otros tipos de cáncer, de pulmón, de páncreas, de Vale. pecho, de todo eso. Y hemato es Tiene que ver con la la sangre. sangre. Todas las enfermedades de la sangre, los linfomas y todo eso. Vale. Principalmente la razón por la que yo quería entrevistarte Ujú. y que a mí me daba mucho reparo, es más, yo te lo pregunté muchas veces, era el tema de enfrentarse a la muerte, el miedo a la muerte. Sí. ¿Cómo la vives? ¿Cómo ha cambiado tu percepción en cuanto a ello? Pues ha cambiado bastante, bastante. Porque la primera vez yo en ningún momento pensé en la muerte. Digo, bueno, esto es algo pasajero, tengo 26 años, esto lo voy a superar, los médicos me están dando un buen feedback y esto va a salir para adelante y ya está. Pero esta segunda vez, en el que ya te empiezas a posicionar un poco, sobre todo desde las primeras noticias, pienso, no significa que es algo que vaya a pasar, pero creo que es algo que debo tener en consideración. Y lo he hablado mucho con mi psicóloga, de igual debería hablar un poco de la muerte, abiertamente, Por normalizar. por normalizarlo, sí. Porque si voy a por una segunda vez,
no sé cómo será una tercera, no sé qué me va a tocar ahora, de ahora en adelante. Y desde el pesimismo, desde siendo realista, pues vamos, lo piensas bastante. Es verdad que es algo complicado de pensar, porque ¿cómo te posicionas en la muerte? ¿Cómo la gestionas? Pero sí ¿Lo que haces desde el presente o lo haces desde la aceptación de lo que vas a no sentir después de la vida? lo hago del presente, al Vale. final. De cómo creo que me puede afectar algo así, o una noticia así, que al final es algo gradual, no es algo que te vaya a pasar. Sobre todo dentro de la enfermedad, es algo que va llegando. Pero sí que me empiezo a preocupar en, en cómo afrontarla, si llega. Porque he escuchado, al final he hablado con muchos pacientes ya, he hablado con familiares de pacientes y son conversaciones muy incómodas. Yo la he hablado solo con mi psicólogo, porque, bueno, y con un amigo, porque todavía no me he atrevido a hablarlo con el resto de mi entorno, con mi familia y tal. No, es verdad que, hombre, expresarte al 100%, o sea, en cuanto a tus emociones y a cómo te encuentras está bien, pero decirle a mi madre que pienso en la muerte, pues todavía no soy capaz de... Bueno, mi madre verá el podcast, o sea que mamá, lo siento, pero es algo que yo he pensado bastante. Fue algo anclado, también te voy a decir, anclado a la situación de la recaída. Tuve un mes después de esa noticia bastante mal y poquito a poco me he ido recuperando psicológicamente y ese pensamiento se ha ido un poco a un lado. La psicóloga me dijo claramente que si es algo que yo necesito hablar y que recae mucho en mi mente, pues lo hablamos, pero si es un pensamiento concreto, mejor dejarlo un poco ahí. Y la verdad que con el paso de las semanas lo he ido dejando un poquito de lado, porque creo que tampoco es algo en lo que deba concentrarme, ni dedicarle demasiado Sí, tiempo. porque además no estás en ese momento de tener Exacto, que enfrentarte a ella exacto, como tal. exacto, exacto. Para mí lo más duro ahora mismo es enfrentarme al presente y empezar a pensar en corto plazo, otra vez. Porque la enfermedad te obliga a eso. Cuando estás enfrentándote a una enfermedad, casi que dependes de esa enfermedad para todo. Yo estaba en una mentalidad, recuperándome del primer trasplante, que poco a poco, mientras pasan los meses y la médica te dice que está todo bien, empiezas a pensar a medio plazo y a largo plazo en qué vas a hacer, en qué te vas a concentrar en el futuro. Y cuando te dan la noticia de la recaída, dices, tengo un muro No delante volver mía atrás. que me está frenando todo lo que yo tenía en mente en el próximo año o en el año siguiente. Y volver a esa mentalidad cortoplacista es dura, es complicado. Pero una vez estás en ella, la disfrutas muchísimo, también te Que te da digo. muchísima satisfacción Sí, no centrarte en lo que va a pasar mañana. sí. ¿Sigues sintiendo esa presión de no poder organizarte demasiado en los próximos 4, 5, 6 meses y tal? Pero lo que es el día a día lo disfruto muchísimo más. Porque es verdad que la vida de adulto y cuando ya estás metido en tu rutina y la preocupación en el futuro que siempre nos tiene como mega angustiados, es un sin vivir si no sabes gestionarla. Entonces, a Y mí me no ha solo en costado. personas con enfermedades, sino en personas sanas. Claro, claro, Es que, 100%. es que nos angustia. Yo creo que Claro. a veces, bueno, a mí me encantó cuando dijiste, no, yo volvería a pasar por este proceso porque lo que me ha enseñado a mí Ya. a vivir el presente no lo hubiera aprendido si yo no hubiera pasado por este proceso. Sí, A sí, veces sí, sí. necesitamos como ese cachetón que te Total. coloque en el hoy, en el ahora, en el Ichigo Chie que yo siempre digo del Ikigai, que es el aquí y el ahora de la vida. Sí, Total, 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 total. que no sabemos qué va a pasar de aquí a 15 minutos. Sí, 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 Yo sí, sí. sana, no sé, me puedo caer. O sea, tengo el ejemplo de Miguel, que por suerte está vivo, que quiero entrevistarlo. No sé si sabes quién es Miguel Planas, que está tetrapléjico Sí, por sí, un sí, accidente sí, en un sí, claro, gimnasio. claro, sí. Él empezó su vida pensando no iba a pasar nada. Ya, Y sí, mañana iba a estar vivo, pero no sabía cómo iba a cambiar su condición de vida. ya. Entonces que tengamos todos, hasta las personas sanas, presentes ese tipo de Total. circunstancias.
Que hasta que no las tenemos aquí o cerca, o es un amigo, o es Sí, sí, sí. un A ver, novio. yo siempre le digo a todo el mundo, porque a veces, incluso esto de la donación de sangre, la donación de médula, a veces se anuncia desde el miedo, y a mí no me gusta nada ese enfoque, porque ninguno debería vivir con ese miedo, creo. Yo creo que hay que vivir y punto. Yo incluso con mi enfermedad vivo y punto, y a veces a lo mejor me enfrento a cosas a las que no debería en mi situación, pero me apetecen y las quiero hacer, me arriesgo y lo hago, y ya está. Y creo que la vida debería ser un poco así también. No vivir con un miedo, no ponernos una barrera que a veces no existe delante nuestra. Y con la donación a veces se enfoca, cuando se publicita y tal, desde el miedo, de dona porque igual te pasa a ti. No, hay que donar desde el punto de vista de que estás Desde la brindándole, responsabilidad y... claro, desde que estamos dándole algo súper importante a una persona, igual estás devolviendo la vida. Hay personas que tuvieron un accidente, Gary por ejemplo, que tuvo un accidente y necesita no sé cuántas bolsas de sangre para su operación, y yo voy, que soy una persona sana, y dono sangre y a él lo estoy ayudando. Esa es la mentalidad de que estamos ayudando a alguien, no desde el miedo. Entonces, hay que vivir sin miedo. Bueno, de aquí vamos a salir todos comiéndonos el mundo. Em, Quería preguntarte por la fundación en concreto de Alejandro da Silva. Yo no la conocía. Me gustaría un poquito pues hablar de ella. Bueno, para mí ha sido un descubrimiento brutal, porque cuando entras al hospital, pues entras a una habitación en aislamiento, en el que te meten en una habitación y tú no sabes, ni siquiera se habla del paciente de la habitación de al lado, ni el de enfrente, ni nada, tú no ves nada, puerta cerrada, y de repente ves que un día te entra una psicóloga por la puerta, o una trabajadora social, y dices tú, ¿y esta gente dónde estaba? Y ahí me doy cuenta, empiezo a conocer la fundación, ellas me hablan de la labor que hacen, de que es una labor que está escondida al mundo, de que está en esas 20 habitaciones que comparten los pacientes de hematología del hospital. Entonces digo, esto, la fundación le aporta trabajadora social, psicóloga, y aporta unos pisos de acogida para personas que vienen de otras islas y tienen pacientes ingresados aquí. Entonces tienen un montón de facilidades, tienen animadores para que van a los hospitales con los más peques, hacen actividades. Y toda esta clase de cosas han ganado visibilidad un poco durante este año, estos últimos 2 años, porque ahora están más en redes y tal, pero están muy escondidas al mundo y hacen una labor increíble. O sea, yo he visto las caras de los niños cuando vamos a eventos, cuando comparto tiempo con ellos, y es brutal. Entonces, desde ahí dije, es que yo me planteé el reto personal de correr la maratón el año pasado, durante 2023, después del trasplante, y desde ese momento yo tuve claro que la fundación tenía que ir de la mano de todo lo que hiciera y colaborar yo con ellos y ellos conmigo para dar visibilidad a todo lo que hacen, que es increíble. Es increíble el factor persona que hay en los hospitales, en general. Ya no solo hablo de la fundación, sino de los enfermeros, de los médicos. O sea, siempre nos quejamos de la sanidad en España, pero el personal sanitario es increíble. Por lo menos esa es mi experiencia. O sea, no tengo nada que decir. Y vamos, chapó, tanto con la fundación como con los enfermeros y los médicos. Que nos quejamos también mucho de la sanidad pública. Claro. Pues mi experiencia es que en la sanidad pública hay mejor calidad de persona que en la privada. Me imagino que las circunstancias de cada uno son distintas, que es distinto una privada de una pública. Pero bueno, también tengo el conocimiento de la residencia de ancianos del Pino. Sí. Buah, eso es increíble. Y al final, bueno, creo que es concertada, es pública, pero hay como un convenio. Y madre mía, o sea, ahí el trato, al final es ICOT los que ponen el personal sanitario, e ICOT tiene personal de calidad inmenso y es una empresa privada. Entonces tenemos también que contar Sí, total. Y hay que hablar también de los recursos. O sea, al final los recursos son los que son. Hay precariedad dentro de la sanidad, eso es inevitable, eso es inevitable. Pero el personal sanitario pone mucho de su parte para que, a pesar de la situación, tú te sientas cómodo, te sientas bien. Al final, pues yo creo que las partes más precarias dentro de la sanidad son la atención primaria en los centros de salud, que muchas veces o los médicos no llegan o la gestión de citas es un desastre.
Y la gestión en urgencias. El Hospital Insular de Urgencias es una locura. Ahí está Pasillo Cero, que es una iniciativa que al final se ha creado gracias a los auxiliares de enfermería, a los enfermeros, para denunciar la situación de los pacientes que pasan por urgencias en el Hospital Que Insular. acaban en el pasillo, me imagino Exacto. que de ahí el nombre, ¿no? Claro, eso de tener 30 o 40 camillas en un pasillo, con lo que conlleva durante días, que un paciente pase 5, 6, 10 días en un pasillo, con las haciéndose pruebas, cambiándose de ropa. Hay pacientes que lo bañan en cama y tú lo estás viendo cómo lo bañan, pierdes la intimidad, es muy complicado. Pero a pesar de eso, la persona que te está atendiendo la mayoría de las veces es un amor. Yo Y solo eso se estuve valora 4 horas en muchísimo. un pasillo, ¿vale? Una vez. Vale. Rodeada de un montón de gente, ancianitos. Y creo que uno de ellos llevaba un día ahí. Y yo dije, madre mía, si yo me estoy muriendo aquí 4 horas, me puedo imaginar a aquella persona que tiene que estar tanto tiempo. Y ahí fue lo que me ayudó la enfermera. O sea, Total. esa enfermera que llega, que te pone en la manta, que te agarra el pie, que te dice cómo estás. Jolín. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí, sí. aplaudemos un poquito aquí, aplausos de fondo Total, a esa total, persona total. que te acompaña. Total. Me gustaría centrarme en tu pasión, correr. Vale. ¿Cómo has adaptado ahora en esta segunda recaída? ¿Cómo piensas adaptarla para que te siga acompañando? Pues me está costando. Porque yo, sí es verdad que cuando me diagnosticaron y tal, pues seguí corriendo sin problema. Es más, la media maratón de Madrid fue en abril y la corrí en tratamiento, que es la primera vez que corro estando en quimioterapia. Iba bastante asustado porque son 21 kilómetros, pero la pude correr sin ningún tipo de Sin problema. cansancio, nada, o sea, no te asfixiaba, nada. No. Sí es verdad que yo me la planteé como a un ritmo muy, muy suave, algo muy asumible. Yo desde la enfermedad, físicamente no me veo en mi mejor versión. En tu apogeo. Claro, en mi mejor versión, pero tampoco la busco, tengo que decirlo. Yo antes de la enfermedad me centraba un poquito más como en competir, iba como más a ser competitivo con mis amigos o conmigo mismo, y ahora me centro 100% en disfrutar. O sea, yo disfruté muchísimo el proceso de la maratón, a pesar de no estar en mi mejor versión, porque la corrí con mis amigos. Y el quedar con tus amigos para correr, ir todos en grupo, ver cómo ellos también se motivan, se superan y llegan ese día y cruzan la meta y te abrazan y se echan a llorar. Y digo, tío, es que al final la competición se queda en segundo plano. Si yo corrí casi toda la carrera acompañado de alguno de mis amigos. Si yo hubiese querido competir, probablemente hubiera ido solo. Y yo siempre tuve esa compañía y la disfruté y lo pasé genial. Entonces creo que ha cambiado un poco mi enfoque con respecto al deporte. Para mí el deporte ahora mismo es igual a salud, y a veces el deporte en competición va en contra de la salud. En muchas ocasiones nos deriva en alguna lesión o en alguna otra patología que te frena. ¿Conoces a Sayan Kiwi, la chica que es youtuber, que fue o sea, tuvo un premio, fue ganadora del concurso de Jesús, me salen los halterofilia. Las personas que se ponen súper fuertes, señor. Me sale halterofilia, pero no es halterofilia. Sí, sé lo que me dices. Culturismo. Culturismo. Jesús, Carla, ¿cómo le puede salir eso? Pues, en culturismo. Vale. Y una vez ganó, se dedicó a decir que esto no es salud. Ya. Este físico que tenías un 2% de grasa en el cuerpo no es salud. O sea, a veces lo que parece estético, porque para mí será estético, pero bueno, lo que parece estético no es saludable. Claro. Lo que implica tanto esfuerzo físico a veces se convierte Sí, en... totalmente. O sea, a veces... Y creo que también es un problema que es algo que nos han vendido muchísimo. Las marcas y la industria del deporte siempre nos ha vendido un cuerpo atlético. Y la industria de la moda también, que nos vende a un cuerpo súper... Bueno, eso está cambiando bastante. Pero hay que tener mucho cuidado de coger eso con pinzas, porque hay que diferenciar la salud de lo estético o del rendimiento. En todos los deportes se lleva a un límite que por supuesto no es sano. Así es que muchos deportistas lo practican hasta los 35 o hasta los 40 como mucho. Eso pasa por algo, porque no pueden mantener ese nivel. Claro. Durante... Yo al final, si tengo que elegir entre practicar deporte toda mi vida
a un 70% de mi capacidad o practicarlo durante 10 años a un 100%, prefiero practicarlo toda mi vida. La y de verdad. una manera un poquito más Claro, ligera. exactamente, Que te porque acompañe. claro, sobre todo cuando se vuelve algo esencial dentro de tu vida, lo que buscas es intentar mantenerlo durante el mayor tiempo posible. Y ahora pues me está costando un poco porque encima vengo de un ingreso y me han diagnosticado una trombosis en el brazo, entonces no he podido ir al gimnasio y estoy ahí como un poco frenado, pero bueno, ya creo que ahora en estos meses voy a empezar a plantearlo de otra manera. ¿La trombosis Incluso viene de la quimio? la trombosis viene de un catéter. Vale. Normalmente un catéter es como una vía, pero más grande, que te la cogen en el brazo, normalmente. Y ese catéter pues me hizo una obstrucción en una vena y a eso te genera un trombo. Vale. Una cosa Sí. secundaria ahí que... Una serie de Una catastróficas desdichas. exacto. Pero sí es verdad que incluso con mi psicóloga fui a dar el año pasado di una charla en la PSOA y era con ella y ella dijo claramente que mi hilo conductor para mi recuperación había sido el deporte. Y en estas últimas sesiones de la recaída me lo recalcó, me dijo, tu recuperación es el deporte. Ahora puedes sentir un poco que no tienes nada a lo que enfrentarte porque tienes la barrera de la enfermedad de nuevo, pero plantéate que el trasplante de médula es un reto. Y es un reto al que físicamente deberías llegar lo mejor posible. Entonces, a lo mejor la siguiente prueba a la que te tienes que enfrentar es la preparación para el trasplante. Para que ahí llegues lo mejor posible. Es una forma de, psicológicamente, ver otra vez el vaso medio lleno y decir, vale, tengo que volver a entrenar, tengo que concentrarme en esto, por mi bienestar, por no dejar algo de lado que me hace tan bien y por, de alguna forma, preparar el trasplante. Que sé que es algo en lo que voy a estar un mes y medio ingresado y la degradación física y psicológica existe y va a estar ahí. Tan importante es el deporte que tengo un amigo que tenía un amigo que tenía metástasis. Vale. Y el deporte lo mantuvo vivo años, o sea, Sí. con metástasis. Ya. Que cuando yo me enteré de que la tenía, enseguida hablé con mi tía para ver si, mi tía es médico, a ver si había una posibilidad, y cuando le dije dónde estaba situado, me dijo, mira, no. Pero de cuando me lo dijo ella a todo el tiempo que duró, o sea, el deporte ayuda Ya. de una manera que no somos conscientes de ello. O sea, Ya. no somos conscientes. Sí, es que... no sé, hay como... Y repito, creo que está cambiando esa mentalidad en cómo estamos enfocando ahora mismo la alimentación y cómo estamos enfocando el deporte. Pero es que hay una relación directa entre el bienestar psicológico y la recuperación física entre el deporte y la salud. Y yo entiendo que mucha gente no se considera deportista y a veces lo usamos como una excusa para no practicar actividad. Pero no tenemos que ser deportistas para salir a la calle y caminar o apuntarnos a un gimnasio e ir 2 veces en semana o 3 veces en semana. Es que es algo necesario. Pero empezamos a ser deportistas. Esto lo hablaba con Margot, la Sí. chica que tiene el estudio de Pilates, el centro XYZ. Dice, es que la gente te llega ya con la hernia. Ya. Ahí empiezas a ser deportista, cuando ya tienes la hernia. Claro. No, o sea, se trata de prevenir Exacto. esa situación. Sí. Pero no, vamos a seguir siendo deportistas cuando nos llegue la hernia. Incluso con alguna lesión. Yo estuve lesionado de la rodilla a final de 2023 y el fisio me decía, tienes que bajar el impacto, no puedes estar corriendo durante unas semanas para que no sigas sufriendo tu rodilla, pero no puedes parar de ir al gimnasio. No puedes parar de hacer entreno de fuerza y es lo que le recomiendo a todo el mundo. El entreno de fuerza es básico para prevenir ese dolor de espalda, para prevenir ese dolor en las lumbares o en el cuello. Es básico, porque la masa muscular para mí, yo siempre lo pienso así, a mí me ayuda, es el colchón de nuestras articulaciones.
de nuestros hombros, de nuestras rodillas, de nuestros tobillos. Es lo que ayuda a que esas zonas que son muy débiles estén bien protegidas. Si yo paro de entrenar la fuerza, mi rodilla no va a mejorar tan rápido. Obviamente a lo mejor no puedo irme a grandes pesos, pero necesito esa masa muscular. Es básico. Algo que me explicó un amigo que me parece brutal, o sea, él es reacondiciona físicamente a personas con Alzheimer o con algún tipo de demencia. Y me comentaba que todos los ejercicios de fuerza son vitales para este tipo de enfermedades o hasta para la memoria, porque lo que hace es que tu cerebro reclute más fibras musculares. Entonces generas más conexión, más sinapsis entre neuronas. Entonces tú estás potenciando tu mente a través de ejercicios de fuerza. Entonces es vital, o sea, incluso para ti a nivel psicológico, Totalmente. el tener ejercicios de fuerza en tu rutina. Totalmente. Porque no somos conscientes, pero sí, o sea, Sí, estamos generando conexiones entre neuronas. Incluso te diría, porque yo he hecho visitas al Instituto Canario de Donación, que es a donde van a parar todas las bolsas de sangre, de plaquetas de la isla, y me han enseñado el laboratorio y tal. Y hablando con la enfermera que está allí, me enseñaba todas las bolsas y me decía, esta persona es fumadora. O esta persona o no es fumadora o no come muy bien, o tiene alguna patología. Hay que investigarlo. Solamente por el color de las bolsas. El color de las plaquetas. Espesor, Claro, sí. claro, claro. Y a lo mejor a una bolsa de plaquetas que debería ser amarilla se veía más verde. Decía, esta persona no está sana. Entonces, para que se den cuenta de que está reflejado directamente en nuestra salud, las cosas los malos hábitos. Y aunque no lo veamos en nuestro día a día, que comemos mal o tenemos malos hábitos y no lo notamos, son cosas que luego en el futuro se manifiestan. Es brutal, es brutal. Incluso yo hace poquito descubrí, que no tenía ni idea, yo sabía que existían en Península, hay un centro aquí en la isla especializado en pacientes con cáncer, un centro deportivo. Centro deportivo en el que se hace trabajo de fuerza, pero adaptado a personas que tienen algún tipo de cáncer. ¿Sabemos el nombre o no sabemos el nombre? El entrenador se llama Rubén, Vale. y su Instagram es R3 System. Creo que está en la calle León y Castillo, Vale. el centro, y tiene a pacientes de todo tipo. Yo fui hace poquito a una charla de la Asociación Española contra el Cáncer y la daba él, y había pacientes de todo tipo. Incluso había pacientes que lo habían tenido su cáncer hace 10 años o 15 años y seguían con él, porque él está muy especializado en estas patologías y conoce muy bien el proceso de adaptación, la vuelta al ejercicio cuando ya has pasado por el cáncer, durante el cáncer, el progreso que puedes llegar a tener, cómo afecta esa mejora luego al tratamiento. No hay una relación directa, hay que decirlo también. El ejercicio no te va a curar, pero a nivel secundario hay unos beneficios brutales en la alimentación, en dormir bien, en beber agua y en el hacer ejercicio físico. Afrontas la enfermedad de una forma muy diferente, muy diferente. Yo vi a pacientes en mi planta que después de trasplante tenían que volver a caminar con un andador, porque al final los meses de ingreso, ya no solo es la quimio, pero los meses de ingreso te degradan tanto. Posición horizontal pierdes muchísima masa muscular, Claro. ¿no? Tú perdiste 13 kilos o algo así. Yo perdí en mi primer trasplante en cuestión de un mes y poco, perdí unos 11, 12 kilos. Es brutal lo que pierdes. Y a lo mejor tú te subes a la báscula y ves igual el peso, o ves 5 kilos menos, pero en masa muscular la diferencia entre grasa y masa cambia total. O sea, tu composición corporal cambia. Y eso a la hora de afrontar, yo siempre lo digo, después de mi primer tratamiento, de mi primer ciclo, que mi madre, que siempre te dan como una semanita para que te vayas a casa, mi madre me decía, Lío, necesito ir a la playa, vamos a darnos un baño. Le digo, vale, mamá. Pues fui con ella y a mí me dolía el golpe de las olas en el cuerpo. Me daba una ola en el cuerpo y me dolía. Yo decía, mamá, imagínate la debilidad que tengo, que me duelen las olas cuando me golpean. Es una locura, es una locura. Entonces, encontrar un centro así o un gimnasio, un entrenador personal en el que tú ya empiezas a trabajar ese tipo de cosas, ayuda muchísimo. Yo tenía aquí apuntadas un porrón de preguntas, pero tú prácticamente las has resuelto todas. Entonces me gustaría a ti preguntarte por algo que quieras decir, contar, algo que se te quede en el tintero, algo que hayas aprendido en esta segunda
en esta recaída, porque no es segunda recaída, es la recaída. Sí, sí, Vamos sí. a Yo digo que no habrá proyectar tercera. que no habrá tercera, que nazcas Sí. esa tercera vez y ya está. Entonces, bueno, podría preguntarte, ¿qué Sí. piensas hacer? ¿Cómo vas a celebrar? ¿Que vas a hacer una carrera? ¿Vas a hacer una maratón cuando nazcas esa tercera vez? Cuando aparezca ese donante. Pues yo eso, cuando me enteré de la recaída, pues estaba como un poco pesimista y como que no quería hacer demasiados planes, no quería organizarme demasiado. Pero yo al final, mi reto de 2024 es correr 5 medias maratones, que finalmente van a ser 6. Y me quedan 2 por correr, que van a ser en octubre y en noviembre, Valencia y San Sebastián. Son las 5 medias maratones más grandes de España. Mi plan es seguir y correr esas 2 medias maratones después de mi trasplante, porque tengo la esperanza de que en estos meses ya tenga trasplante. Y luego lo que quiero es correr Nueva York en 2025, que es la maratón. Súper. Sí, maratón de Nueva York 2025. Preparármela durante todo el año y correrla, que es una maratón que se celebra en noviembre. O sea, ese es mi reto para el año que viene, que es una experiencia brutal y además la vamos a correr con Banana, que es el podcast que yo tengo con 2 amigos. La vamos a correr los 3, entonces estamos ahí como focalizándonos en eso. Vale. Y Sí, luego hay sí, una sí. pregunta que me viene. ¿Qué le dirías al Lionel, no del futuro, al Lionel del pasado, que es un poco con el que podemos identificarnos todos, ¿no? En esa zona de confort, con esa seguridad, algo de lo que te arrepientas, algo que hubieras hecho distinto sabiendo todo lo que, o sea, que hubieras hecho distinto sabiendo todo lo que sabes ahora? Hombre, yo soy de no arrepentirme de las cosas. Tampoco creo que las cosas pasen por algo, pero sí creo que hay como una causalidad. Yo me aferro un poco a eso. Y sí que me arrepiento un poco a lo mejor de no haber acudido antes a un médico cuando me encontraba mal, y ha cambiado mi mentalidad con respecto a eso. Pero más allá de eso, A nivel persona, a nivel psicológico. em, Si no sí, el sí, Lionel del pasado, a nosotros. O sea, como personas que estamos en esa faceta de seguridad de nuestra vida. sí, sí le diría a todo el mundo de que no se olviden de tener los pies en la tierra, de que todos somos humanos y somos iguales como personas básicas, de no perder esa sensibilidad que tenemos, de no perder ese tiempo que debemos dedicarle a nuestro entorno, a nuestros amigos y a nuestra familia. Eh, y sobre todo yo creo que ahora soy un Lionel muchísimo más humano, muchísimo más centrado en las personas que quiere, en el tiempo que se merecen y poco más. A veces la rutina y la vida de adulto nos acelera demasiado y nos olvidamos de dedicarle tiempo a las personas que realmente se lo merecen y que están ahí para nosotros. Entonces el Lionel de ahora tiene eso muy presente Valora en mi mucho día su a día. entorno, ¿no? Las Sí, personas que sí, tiene. valoro mucho a mi entorno y me preocupo de cuidarlo, de que estén bien, de tener mucha más empatía con ellos, de preocuparme de sus problemas, igual que ellos se han preocupado por los míos. Entonces, ese es un poco el mensaje que doy a todo el mundo, de que queramos a la gente que está con nosotros. Y ¿Han poco más. cambiado tus requisitos para ser amigo tuyo? Porque esto es algo que me han dicho muchas personas que han pasado por un traumita y me dicen, ha cambiado. O sea, he revalidado mis relaciones, he visto qué merece la pena y qué no, y creo que ahora, para tener un amigo, mis requisitos han cambiado con respecto a la persona del pasado que era antes. Sí, sí, sí. Sobre todo ha cambiado mi percepción con respecto a la amistad. Ha cambiado. Porque es una palabra, para mí, es una palabra importante. Mi amigo no sé quién, mi amigo no sé cuánto. Para mí, la amistad, si yo considero que tenemos una amistad, es porque yo considero que puedo tener una conversación íntima contigo. Si no hemos tenido una conversación íntima de lo que hemos hablado, nuestra relación ha sido superficial, para mí no somos amigos. Somos Realmente. conocidos. Somos conocidos, somos colegas, somos compañeros de trabajo o lo que sea, pero no somos amigos. Entonces sí que tengo un poco en cuenta eso. Y yo ya vengo de un entorno muy bueno, como te comenté, entonces no he tenido que hacer demasiados cambios ahí, pero sí que con respecto a lo nuevo que llega a mi vida, lo tengo muy en cuenta. El con qué persona me siento realmente cómodo, como para tener una conversación y expandirme como me gustaría, o no. Entonces, eso sí lo tengo en cuenta. Me gustó esta pregunta. Es que a veces dejamos de valorar más allá de lo que nos aporta esa persona.
O sea, no nos centramos tanto en quién es, cuál es la esencia de esa persona. Porque al final las relaciones son como intercambios de intereses involuntarios. Claro. Pero creo que cosas así nos hacen pensar en quién es esa persona, quién es realmente, qué hay de bonito en ella y qué quiero que esté en la mía. Y que el tiempo es el que es. O sea, el día tiene 24 horas. Honestamente, yo no le quiero dedicar más tiempo del que se merece a una persona con la que yo no me siento bien, no me siento cómodo, o simplemente no va a ir nada más allá de lo que es, de una relación laboral o de colegueo y ya está. No significa que no me vaya una cerveza o un vino con cualquiera, pero es así. Al final del día tiene las horas que tiene y yo esas horas se las quiero dedicar a la gente que es importante para mí. Y eso para mí no es ni malo ni bueno, sino parte de la personalidad de cada uno. ¿Cómo te has sentido en el podcast? Esto es una gozada. Al final ha sido una charla entre amigos. Yo te decía, no venimos a enseñar nada a nadie, es contar tu experiencia. Sí, súper cómodo, la verdad. Súper. Podríamos poner una copita de vino, pero bueno, como estamos trabajando. Estamos trabajando. Pues estamos trabajando. Una copita de agua. Pues, Lío, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. De verdad que tenía ganas, era un podcast que quería tocar con mucha delicadeza. O sea, había preguntas que yo que me apuraba. Yo te decía, pero de verdad. O me decías, no, tengo tratamiento ayer. O sea, ayer me decías. Sí. Digo, pero tú puedes quedar hoy, pero tú vas a estar bien, pero tú séme sincero. Ya. Sí, al final ya más o menos voy conociendo cómo funciona mi cuerpo. Y yo sí te digo que estoy en disposición de venir y estar, es porque realmente puedo. O sea, él subió todas las escaleras, él subió todo. Y yo me pegaría otra hora hablando si quieren. O sea que vamos, súper contento de haber estado aquí. Pues muchas gracias, Lío. Yo estaría otra hora, pero siempre digo que a mí esto nos acompaña cuando cocinamos, cuando cogemos el coche y aquí los trayectos son de media hora máximo. Claro. Vamos a petar. Nada. Y si pasa cualquier cosa, pues episodio 2 y ya está. Me gusta, episodio 2. Claro. El tercer renacer. Tú verás. Sí. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast.